Hola chicos, bienvenidos nuevamente. Hoy quiero hablar de la próxima obra del curso, una obra muy importante de esta unidad número 2 del Renacimiento. Es la obra cumbre de la novela picaresca y su título es La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Es de autor anónimo. Esta obra cumbre de la novela picaresca, y la novela picaresca es aquella donde un pícaro, un antihéroe, se sirve de mañas y artimañas para sobrevivir en una España del siglo XVI, una España en decadencia. Las principales características de esta obra son el escrito, la forma, el tipo de narración epistolar en que está escrita. Vemos que este muchachito habla y hace como una especie de autobiografía un poco ficticia, hablando en narración desde el presente, y a veces para explicar usa el tiempo pasado. Vemos la crítica social, como les dije, vemos el sarcasmo y vemos al protagonista, un antihéroe, un pícaro, con una baja posición social, y cómo se las arregla durante su vida para poder sobrevivir y no morir de hambre. La obra está dividida, la estructura de esta obra es un prólogo, ¿ok? Y 7 tratados. Cada tratado es lo que fuese un capítulo, le llamamos tratado. Y cada uno de estos 7 tratados vemos el tema de las relaciones interpersonales. Es este niño lidiando, mientras que se va haciendo hombre y va creciendo, lidiando con un amo diferente. O sea que cada tratado es un amo diferente. El texto, recuérdense, va introducido con un prólogo dirigido a vuestra merced, en el que nos muestra el objetivo de la obra, encargada por este autor anónimo, autor desconocido. El género que escoge el autor es el epistolar autobiográfico, o sea que es una narración epistolar autobiográfica. Y como le dije, el texto está dividido en tratados desde el comienzo, desde el nacimiento del Lazarillo en el río Tormes, y cuando pasa ya en el primer tratado, que es entregado por la madre, que no tiene que darle de comer y tiene una pobreza muy grande, se lo da a su primer amo en el tratado número 1, que es el ciego. ¿Okay? Así inicia esta vida sirviendo a varios amos, y los veremos en los diferentes tratados. Los 3 primeros tratados son de una extensión mayor a los últimos, que son más breves. ¿Okay? Vamos a estudiar el tratado número 1, el 2, el 3 y el 7. O sea que hay algunos tratados que no vamos a estudiar. Somos responsables de saber el tratado número 1, el 2, el 3 nuevamente y el 7. Ok, ¿de qué trata el primer tratado? El primer tratado es uno de los más importantes, aunque también vamos a estudiar el prólogo, y debemos saber que en el prólogo el autor anónimo dice que no tiene ningún interés en hacerse rico ni famoso, que solo quiere dar a conocer todos esos acontecimientos tan tristes y difíciles que estaban ocurriendo en esa España del siglo XVI, una España en decadencia. Ok, en el primer tratado, Lázaro introduce a su familia, vive con su madre y su padrastro. Su padrastro es un señor de color, es negro, ya que su padre murió al servicio de uno de sus amos en una guerra. De este nuevo matrimonio nace un hermanito, o un niño negrito. Más tarde Lázaro es puesto al servicio de un ciego, porque ya la madre, al esposo negro lo agarran robando, va preso. La madre se ve con 2 niños, uno más pequeño que el otro, y le dice: Lázaro, no puedo dejarte morir de hambre, tengo que entregarte a alguien que te cuide. Y pues ahí es donde se lo entrega al ciego.
¿ok? Que es su primer amo. El ciego es muy importante en la vida de Lázaro porque recuerden que el ciego es el que le enseña la profesión de pregonar, pregonero, aquel que vende gritando, declamando, diciendo cuáles son sus productos, y Lázaro llega a ser muy bueno en eso. El ciego era muy cruel y muy malo con él, pero le enseñó muchísimo y vamos a ver vamos a estudiar varios incidentes que tienen con el ciego, que lo hace crecer y lo hace hacerse hombre y tratar de ganarse su propio sustento, su propia vida. Recuerden que este primer amo, el ciego, es el que más influye en la vida de Lázaro, pues le enseña a ser astuto y le enseña cómo poder valerse para obtener comida, que nunca le falte la comida. Pero como el ciego era tan avaro, tan tacaño, no le daba ni comida, ya Lázaro un día no puede más, se cansa y lo abandona. Aunque antes de abandonarlo, se venga de él por todas las cosas que le hizo. Y en un día de lluvia van a cruzar un charco y él le dice, pasa por aquí, y lo hace que brinque y que se dé con una columna, con un poste, quedando redondito en el piso, y Lázaro aprovecha ahí y escapa de su primer amo en el primer tratado, que es el ciego. Vamos a ver 2 o 3 cosas que deben anotar y que es muy importante, incidentes que tiene Lázaro con el ciego. Primeramente, cuando salen a caminar, ya que la madre se lo entrega, le dice, Lázaro, acércate a este toro de piedra que dicen que hace mucha bulla. Y cuando Lázaro se acerca y pone el oído, le agarra y le da una calabazada, le pega la cabeza fuertemente contra la piedra, y Lázaro se queda como un niño inocente. ¿Por qué me hace esto? Y le dice, no seas tan confiado, nunca te confíes de nadie. Y aprende, porque el mozo de un ciego tiene que ser más sabio que cualquiera. O sea, aquí está el primer encuentro desafortunado con el ciego. Hay un segundo encuentro donde siempre le da golpe, es abusivo, pero lo hace para que Lázaro aprenda. Era la manera de enseñar en aquella época. Lázaro le roba una salchicha porque tenía mucha hambre, se la pone dentro de un pan pensando él no ve, y se lo reemplaza con un nabo, que es una especie de vegetal, y lo pone para él comer la carne, comer la salchicha. Y después entonces va a buscar vino. Cuando regresa a buscar vino, el ciego se había dado cuenta y le mete el dedo dentro de la boca y hace que vomite esa salchicha que le había robado, que se la había comido. Esto es otro incidente. Y así vemos cómo existe lleva y trae entre Lázaro y el ciego, que termina cuando Lázaro se escapa y lo hace que se dé el golpe contra la columna cuando está cruzando. En esta obra vemos un recurso literario muy importante que es el hipérbole. El hipérbole es la exageración. Y hay una frase muy importante que quiero que escriban en la ficha de análisis, que Lázaro dice, salí del trueno y di con el relámpago, ¿ok? Diciendo que salió de su primer amo, el ciego, y fue a dar con uno todavía más tacaño, más egoísta y más abusivo. Este fue el clérigo. Un clérigo es un religioso. Y apunten como palabra de vocabulario clérigo. O sea, tenemos el primer amo, el ciego, el segundo, el clérigo. El clérigo le daba cebollas para que comiera durante toda la semana. Lo único que comía Lázaro era cebolla. Y tenía un arca, un baúl donde guardaba todo, y tenía una llave y ahí lo escondía todo. No le daba comida y lo ponía a que limpiara, hiciera los quehaceres de la casa. Este clérigo es muy tacaño, más que el anterior, como le dije. Le daba también la comida a Lázaro, que ya había sido dañada o roída por los ratones.
Por esta razón Lázaro lo engaña robando comida y haciéndose pasar por un ratón, diciendo: hay un ratón que se te mete ahí y te está robando el pan que tienes guardado. Y es que un caldero, un señor que le tocó la puerta pidiendo si hacía falta algún trabajo, le hace una llave y Lázaro abre el cajón, el baúl, y le dice: bueno, le pago, coja ahí algo de comer. Y entonces después Lázaro venía escondido con aquella llave, le robaba y decía el clérigo: ¿cómo me falta aquí? Le sugirió que era un ratón, le puso leche, queso, y pues el ratón era Lázaro, que se alimentaba de todas esas cosas que le ponía para... Bueno, para terminar, Lázaro un día se acuesta, deja la llave debajo de la lengua y, pensando el clérigo que era una serpiente por el sonido que hacía, se pone a velar y se da cuenta de que Lázaro tiene la llave con que le robaba las cosas escondidas por el silbido que hacía, y le dice: serpiente eres tú, ¿no? Y le cayó a garrotazo en la cabeza, lo dejó inconsciente por días, y así fue el despido de este segundo amo. ¿Ok? Vamos a parar aquí. Hoy quiero darles la primera parte de lo que estudiamos del Lazarillo. Incluimos el prólogo con ese interés en no querer hacer famoso. Es lo importante del prólogo, sino que lo que en realidad quiere es dar a conocer estas atrocidades, barbaridades que surgían por la Iglesia Católica, y es una crítica total este libro, y esto sale en el prólogo. Recuérdense el primer tratado, que es como si fuera el primer capítulo, sus experiencias con el ciego, y el segundo tratado, como les conté, sus experiencias con el clérigo. En el próximo video hablaré del tercer tratado y el séptimo, para poder terminar esta clase importante de literatura en español. Les agradezco, soy Miss Yapur. Recuérdense completar la fichita de análisis, muy importante, y nos vemos en la próxima clase. Gracias.